Y quisiera que me acompañara a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Ahora bien, antes de ir al versículo, quiero decirle de que la iglesia o el cuerpo de Cristo necesita al Espíritu de Dios para hacer grandes cosas sobre la tierra. Si no, la iglesia se vuelve una institución, se vuelve un club social. Pero realmente lo que le da el toque, el sabor, lo exquisito a un ministerio es el Espíritu de Dios. Porque el hombre puede hablar, puede predicar y puede ministrar, pero el único que puede tocar el corazón de las personas es el Espíritu de Dios. Es el que puede hacer que los huesos secos vuelvan a la vida. Es el que puede hacer que las personas encuentren liberación, sanidad, encuentren un destino, un propósito y una asignación a su vida. Por eso es que Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de enseñar la palabra, antes de hacer cualquier cosa, orar por un enfermo, lo primero que hizo es que fue al Jordán y fue a ser bautizado para cumplir la ley. Cuando él cumple la ley que tenía que ser bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios descendió como en forma de una paloma. No es una paloma, pero descendió como en forma de una paloma y reposó sobre de él. Luego se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes? El Espíritu de Dios es tan importante en la vida de una persona, en la vida de un ministerio y en la vida de cada uno de nosotros. Es tan importante porque es el Espíritu Santo el que nos guía a los pastos verdes, el que nos guía a las aguas y donde vamos a beber de las aguas cristalinas y vivas y llenas de fuerza cuando bebemos de esas aguas. Y dice la palabra de Dios que cuando él había recibido el Espíritu de Dios, fue al desierto, porque el Espíritu lo lleva al desierto. Ahí vino el tentador, y cuando el tentador vino sobre de él, lo primero que le atacó fue su debilidad en su momento, porque dice que él sintió hambre. E inmediatamente dice que le dice: si eres hijo de Dios, le dice, convierte estas piedras en pan. Pero luego el Señor le respondió y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque él sabe que la palabra de Dios tiene que estar en la ecuación para que haya una transformación en la vida de una persona. Por eso dice: no solo de pan va a vivir el hombre. Pero lo primero que Satanás lo lleva es a tentarlo. Viene y lo empieza a seducir con las palabras. Lo que sucedió en el libro de Génesis empieza a suceder en un desierto. Había que derrumbar a Jesús, y la única manera es que la serpiente se vuelve a aparecer en el desierto. Empieza a observar al Señor Jesús, solo que este hombre no es un hombre común, no es como los demás que ha venido y ha enfrentado. Este hombre es totalmente diferente, porque luego viene y le dice: convierte las piedras en pan. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, porque está escrito, le dice. Y luego empieza una batalla de palabras, empieza una batalla en donde el enemigo le saca a relucir también las escrituras. Pero Jesús le dice: escrito está. Luego dice que el tentador lo dejó por un tiempo y luego él salió del desierto. Recordemos que Adán
salió desaprobado del Edén, fue expulsado, pero el Hijo de Dios en el desierto salió aprobado bajo el Espíritu de Dios. Yo te vine a decir esta mañana, la única manera de poder enfrentar a Satanás y poder doblegar la mentira de él es a través del Espíritu de Dios, porque cuando él venga a tu vida vas a estar tan lleno de la presencia de Dios que cuando él quiera tentar tu vida, cuando él quiera poner duda en tu corazón, tú le vas a decir: escrito está, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando el enemigo venga sobre ti y te diga: tú vas a morir de esa enfermedad, tú vas a tomar la palabra de Dios y le vas a decir: escrito está, por la herida de Jesús yo fui sano en Cristo Jesús. Porque esta es una guerra de palabras, y las palabras, cuando están ungidas, pudren el yugo y la atadura de Satanás. Cuando él venga sobre ti y sobre tu economía y te diga que no va a poder lograr nada, tú le vas a decir: escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque Satanás no escucha tu consejo. Satanás, cuando lo confrontas con la palabra de Dios, cuando tú lo vienes y lo confrontas con la palabra, Satanás queda detenido, paralizado, porque hay algo que paraliza el infierno, y es la verdad, y la verdad os hará libres, dice su palabra. Cuando él venga sobre ti y te quiera poner duda en tu corazón, le dirás: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Caerán 1000 y 10,000, pero la diestra de Dios me sustentará en todo tiempo y en todo momento. Eso fue el fracaso de Adán. No tomar la escritura y decirle: escrito está. Mi Señor me dijo que no podía comer de ahí. Cuando Satanás vino sobre Jesús, lo primero que hace el Señor, lleno del Espíritu de Dios, es sacar las escrituras. Cuando el enemigo venga sobre ti, lo primero que tú tienes que hacer es sacar las escrituras y decirle: vete, Satanás, porque escrito está, yo y mi casa serviremos al Señor. Mire esto, y luego vamos a leer el versículo. Hace un tiempo atrás, ya muchos años atrás, mi mamá me daba golpes, me quebraba escobas, hacía de todo, por tal que yo hiciera caso y ya no bebiera alcohol. ¿Qué no hacía ella? Pero esta guerra no la puedes ganar en tus fuerzas, en tus emociones. El hombre de fe y la mujer de fe, la iglesia de fe, no pelea en sus emociones, no pelea en su fuerza, pelea bajo lo que está escrito en la palabra de Dios, y es su palabra, porque es una espada de doble filo que penetra, que viene y destruye la obra de Satanás. Llegaba 2, 3 de la mañana. Le estoy hablando de, no piense que le estoy hablando de un joven de 20 años. Le estoy hablando cuando yo tenía 12, 13, 14, 15 años. Yo llegaba a 2, 3 de la mañana. Hay veces llegaba sangrando, hay veces llegaba golpeado, los ojos hinchados. Hay veces no me recordaba ni cómo llegaba a mi casa. Lo único que sabía es que había recibido palo en la calle e iba a recibir palo al llegar a la casa. Hasta que un día todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar.
todo cambia. Llegué bien ebrio, bajo los efectos de alcohol. Llegué. Ese día no hubo golpes, no hubo palos de escobas quebrados en mi espalda, no hubo cinchazos, no hubo regaño, no hubo nada. Esa noche hasta sentí extraño llegar a mi casa. Hasta prendí la luz para ver si había llegado a mi casa, a ver si era mi cama. Y cuando yo vi que era mi casa y mi cama, me dormí y me recosté. Cuando me recuesto, llegó mi mamá, llevó una música de adoración y empezó a poner unos himnos de adoración. Yo solo abrí un ojo, nada más, esperando que vinieran los golpes. Pero los golpes se cambiaron por adoración. Porque a Satanás tú no le puedes ganar en su terreno, porque él es muy astuto, dice la palabra de Dios. Entonces empezó a rodear mi habitación de adoración. Empezó a poner adoración. Dije, esto es mejor que recibir golpes. Luego empezó como 2 alabanzas de adoración. Luego se paró, agarró la escritura y empezó a decir esto: escrito está, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi guerra, mi pelea no es con mi hijo, es contra ese demonio de alcoholismo. Y escrito está, la unción del Señor descenderá sobre este joven y va a podrir el yugo que lo tiene atado, porque se tiene que cumplir la escritura que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Así es, vete, Satanás. Y mi mamá empezó a sacar y le decía: vete, Satanás. Ahora mire lo que dice Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Jesús era un hombre de leer, leía las escrituras. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, mire lo que dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, está sobre él, pero lo ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Póngase de pie ahí donde está. Una iglesia que marca el paso es una iglesia que conoce las escrituras. Por eso le dice a Josué: cuida mi palabra, tenla en tu corazón y en tu boca. Cuando le dice que la tenga en su corazón, es que la guarde, la proteja. Cuando le dice tenla en tu boca, es porque Dios sabe que las batallas espirituales se ganan con tu boca. Por eso es que Jesús,
en el desierto dice: escrito está. Y luego dice que le dijo: vete, Satanás. Y lo dejó y se fue. Luego se fue a la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y dijo algo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Quiero decirle esta mañana que la presencia de Dios está sobre Casa Más Vida. Y tienen una misión, la gran comisión. Es ir a libertar, sanar, bendecir y discipular. Esa es la gran comisión. Pero para ello, Dios necesita derramar su espíritu. Porque una iglesia sin el espíritu es como un Ferrari sin gasolina. Podrá ser muy lujoso, podrá ser una obra de arte, porque no es un carro común, es una obra de arte, sus detalles, sus acabados. Pero si ese carro no tiene gasolina, ningún detalle, ninguna cosa linda que tenga, que fue hecho, podrá llevarlo. Lo que realmente hace que ese motor prenda y avance es la gasolina. Perdón por el ejemplo, pero lo que hace que la iglesia avance, conquiste y tome territorio es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, déjame decirte que 2026 será el año más extraordinario sobre la tierra. Veremos cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Y el Espíritu de Dios me dijo: voy a derramar vino esta mañana. No predique mucho, solo enseñe ciertos párrafos y un pequeño testimonio de lo que es capaz mi palabra y mi espíritu sobre una persona. Y él me dijo: voy a derramar vino sobre esta congregación, voy a derramar mi espíritu. Y yo le pregunté: Señor, ¿y el odre todo es nuevo? Y me dijo: el odre está listo. No hay odre viejo, el odre es nuevo, porque se ha trabajado desde su inicio hasta el día de hoy. Ustedes están preparados para recibir el vino nuevo de Dios para ustedes. Ustedes no es que vayan a calificar, ya calificaron para que el vino de Dios se empiece a derramar sobre cada uno de ustedes. Y hoy el Espíritu Santo va a dejar una marca sobre esta congregación, sobre sus pastores y sobre todo líder que está en este lugar. Sí, que ahí donde está, metas en la presencia de Dios en este momento. Y le voy a pedir a los del coro que pasen en este momento, y ahí donde está, empiece a meterse con la presencia de Dios.